Meses de haber iniciado este ciclo de conferencias, tres cámaras hermanas, la Cámara de Industria y Comercio de Cabimas, la Cámara de Industriales de Lagunilla y la Cámara Italiana-Venezolana Cabenit, seccional Zulia. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, Pedro Pacheco Rodríguez, socio principal de PwC Venezuela. Pedro es contador público de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en Ciencias Administrativas en la Universidad Politécnica de Madrid y en la UCB. Cursó el programa avanzado de gerencia en el Instituto de Estudios Supervisores de Administración IESA. Participó en un programa de intercambio en la oficina de PricewaterhouseCoopers, PwC, New York, presidente de la Junta Directiva del Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría CEBA, asesor de la Cámara Venezolana Española de Industria y Comercio CABESPA, director de Conindustria, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de Latin American Network de PwC y presidente de PwC Servicios, Compañía Anónima. Para nosotros un honor tener el invitado de hoy que nos va a hablar de las perspectivas económicas, algo que todos queremos. Estamos día a día tratando de buscar un poco más de certidumbre de lo que pasa en este país. Así que Pedro, bienvenido, el video, los micrófonos, todos tuyos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por la presentación, Saverio. Para mí es un placer estar el día de hoy acá compartiendo con todos ustedes. Y bueno, espero que la información que vamos a estar compartiendo esta tarde sea de mucha utilidad para la toma de decisiones. Como tú bien señalaste, todos andamos buscando certidumbre en un entorno que es de suma preocupación. Y bueno, hoy intentaré dar algunas luces en algo que es tan complejo como eso, buscar certidumbre en un ambiente que muchos denominan VUCA, que es el acrónimo en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el entorno que nos toca lidiar. Y bueno, un poco entrando en materia, se ve en la presentación perfecto, ¿verdad, Saverio? Ok. Bueno, entrando en materia y hablando en términos generales, no solamente de Venezuela, sino de lo que está pasando en el mundo, pudiéramos decir que estábamos un día todos felices tomándonos unos selfies, como ustedes ven allí, pudiera ser perfectamente un estadio de fútbol o una cancha de tenis. Y bueno, de repente nos acostamos a dormir y en la mañana de repente todo cambió. Y lo que pasó es que el tiempo se nos aceleró como 5 años. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una situación en la cual todos los procesos se aceleraron. Lo que estaba previsto que ocurriese dentro de 5 o 10 años, el futuro se convirtió en presente y entramos en una nueva realidad, una nueva época. Yo no comparto cuando hablamos de la nueva normalidad, tal cosa como eso no existe, sino que lo que existe es una nueva realidad. Puede parecer simplemente un juego de palabras y no es así, porque mientras sigamos pensando que vamos a una nueva normalidad, es no aceptar esa nueva realidad, que es totalmente distinta en lo personal y totalmente distinta para las empresas. Entonces, bueno, la pregunta es ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo nos vacunamos contra la COVID-19? En el caso particular de Venezuela, como ustedes saben, no solamente es que tenemos la COVID-19, tenemos la COVID escasez de gasolina, la COVID falta de agua, la COVID falta de un ambiente seguro para invertir. O sea, son muchos los COVID que tenemos en Venezuela, lo cual hace que sea mucho más complejo de gerenciar y mucho más retador. Pero bueno, digamos que lo que nos toca, lo que está ahora es el tema del COVID-19, pero no nos olvidemos que cada vez que hablamos de COVID, nosotros tenemos aquí nuestras subcategorías muy particulares y debemos saber muy bien entonces qué tapaboca deberíamos estar utilizando para no contagiarnos y para sobrevivir a esta situación tan compleja.
Y bueno, ¿y cómo nos protegemos del COVID? Bueno, en primer lugar hay que tomar conciencia y conocimiento del entorno, que es un entorno muy complicado. Luego debemos prepararnos para abordar ese entorno y luego tenemos que entrar a resolver esto con precisión, con ideas claras, ese entorno. Y básicamente hablar de tomar conciencia y conocimiento del entorno significa eso, estar consciente de que esto es una nueva realidad, de cuáles son nuestras limitaciones y fortalezas para abordar esa realidad y estar conectados con ese contexto, y eso nos permitirá tomar mejor decisiones en cada momento, que esto es una época totalmente distinta, que no estamos en una época de cambios, sino que es una época totalmente distinta. Dentro de 20, 50 años, la gente y en las universidades se estudiará antes y después del COVID. Y en ese sentido, no hay nada más cierto en este momento que la incertidumbre. Eso es, y tenemos que acostumbrarnos porque ella es parte del paisaje y es parte de las habilidades y destrezas que tenemos que desarrollar. Y bueno, y es parte de ese entorno, cuando lo analizamos, observamos un poco lo que les comentaba al principio, que muchos aspectos de la humanidad, sociales y organizacionales, están cambiando luego de la COVID-19. No obstante, las megatendencias, que ya desde hace algún tiempo se vienen anunciando, bueno, esas en realidad no solamente es que se mantienen, sino que más bien lograron mayor relevancia y la COVID-19 se convirtió en un catalizador positivo de las mismas. ¿Y cuáles son esas megatendencias que, si las tomamos en cuenta, allí podemos conseguir certidumbre? Una de ellas es el cambio climático y la escasez de recursos que hay a nivel mundial, no solamente en Venezuela. El caso de Venezuela tiene sus propias particularidades, pero en el mundo hay escasez de talento, hay escasez de recursos, hay escasez de materia prima. Otra megatendencia es el cambio demográfico y social. La población a nivel mundial está envejeciendo, están surgiendo nuevos actores. Para darnos una idea, dentro de 80 años, el país que más población va a tener a nivel mundial no es China. El primer país va a ser la India, y el segundo país ni siquiera tampoco va a ser China, va a ser otro país. Si quieren lo pueden ir poniendo por allí por el chat, cuál creen ustedes que va a ser dentro de 80 años el segundo país, luego de la India, más poblado. China se prevé que va a estar en tercer lugar. China va a tener un decrecimiento. Países como Japón, que en el 2017, según su censo, son 120 millones, dentro de 80 años va a ser la mitad, 60 millones de habitantes. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y eso por qué es importante? Y total, yo dentro de 80 años ya no voy a estar acá. Bueno, pero eso está dando cambios de tendencias que tu negocio, si te dedicas a hacer pañales para bebé, probablemente tengas que cambiar y ponerte a hacer pañales para la tercera edad. Y si estás en el sector de la educación, pues a lo mejor puede ser un buen negocio establecer planes de formación para personas con cierta edad, y no necesariamente el negocio esté dentro de los que tengan menos edad. Cada negocio tiene que evaluar su propia situación. Hay cambios en el poder económico global, hay una rápida urbanización, y de todas las megatendencias, sin lugar a dudas, la que irrumpe con mayor fuerza, y es quizás la que nunca antes estuvo presente en lo que es la historia de la humanidad, porque todas las otras pudiéramos decir que de alguna u otra forma estuvieron presentes. El cambio del poder económico global, eso existe desde hace miles de años, donde existió el Imperio Romano y después desapareció, donde el propio Imperio Chino desapareció y vuelve a surgir. Todas esas han estado allí. Pero la que sí es nueva y surge por primera vez y es el protagonista es la irrupción tecnológica. Y esa irrupción tecnológica, bueno, nos conlleva entonces a una serie de retos, como es el crear nuevas habilidades y nuevos liderazgos para superar la crisis de la COVID-19, cómo vamos a gerenciar todos los conflictos que se van a producir a raíz de ella, evitar desempleo y mayor desigualdad, y por supuesto aprovechar las oportunidades que ese entorno cambiante nos ofrece. Y bueno, y siguiendo con evaluar el contexto y el entorno, y este es un entorno que acabo de mencionarle macro, vamos a hablar ahora un poco qué es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos 3 años, como cosas novedosas.
Y bueno, en el 2018, para no irnos muy allá, hace apenas 2 años, bueno, éramos un país que vivía de la permanencia del petróleo todavía como principal fuente de ingreso. Y en el 2019, pues ya empezamos a observar la remesa y la repatriación de ahorros de aquellos que lograron hacerlo durante algunos años. Y bueno, en ese sentido, pudiéramos decir que en el 2018 todo lo que se producía se vendía, había una escasez. En el 2019 hay una caída brusca del consumo y todos aquellos que manejan empresas lo recordarán perfectamente que fue un cambio sustantivo del 2019 respecto al 2018. En el 2018 el endeudamiento era la estrategia. Ustedes le daban bolívares y usted no preguntaba, los tomaba y decidía si compraba inventarios, si invertía, pero la liquidez, el endeudamiento no era un problema. En el 2019 desaparece el crédito y nos percatamos entonces que allí tenemos un problema de liquidez y que empezamos a tener problemas con el flujo de caja. En el 2018 el flujo de caja más bien se utilizaba para esquemas de cobertura. En el 2019 pues empezaron las liquidaciones de cobertura de aquellos por supuesto que la tenían o la habían creado. En el 2018 las ventas eran de contado, ya había desaparecido el crédito desde hacía algún tiempo, pero surge una novedad en el 2019 que es el producto en consignación. Muchos lograron salvar el año 2019 con esta modalidad, dado que el flujo de caja y el crédito había desaparecido. En el 2018, competencia de tus productos con los de otras empresas. Cualquiera que lee esto dice, bueno, es que eso es lo normal, eso es lo que ocurre. Bueno, pero es que en Venezuela somos muy particulares y en el 2019 ocurrió algo que es que tú competías con tus propios productos en algunos sectores, es decir, productos que eran exportados y después entraban de contrabando, los conseguías más baratos que tus productos que estabas compitiendo acá. Y hay varios sectores que sufrieron de esto y todavía hoy lo siguen sufriendo, o sea, compites con tu mismo producto. El impuesto sobre la renta y los impuestos municipales hasta el 2018 se pagaban en bolívares. En el 2019 ya algunos impuestos municipales se referenciaron en dólares. En el 2018 había una tensión política internacional entre Venezuela y algunos países y en el 2019 comienzan las sanciones comerciales y el aislamiento. En el 2018 empezamos a observar algunas deficiencias en los servicios públicos y en el 2019 se produce un colapso de los servicios públicos. El famoso apagón de marzo del 2019 nos hace caer en cuenta de que efectivamente lo que muchos analistas venían señalando, que la infraestructura estaba atravesando por una situación crítica, se hizo evidente en marzo del 2019, por si a alguien le quedaba duda. Los servicios públicos en el 2018 se pagan en bolívares, en el 2019 los servicios públicos se siguen pagando en bolívares. En el 2018 hablábamos de ilícitos cambiarios y el dólar criminal, y a finales del 2019 nos dicen que, gracias a Dios, el dólar existe. Bueno, eso pasa en un año, y claro, la pregunta es decir, bueno, ya todo eso es historia, ¿qué es lo que va a pasar en el 2020? Y en el 2020, bueno, antes de surgir la pandemia, ya se veía como un año complicado, que se preveía que podía decrecer el consumo en un 10%. En el 2019, esa caída del brusca que habíamos hablado del consumo. En el 2018 se habla de que puede estar alrededor de entre un 30 y un 40%. Por supuesto que cada sector tiene sus propias particularidades, como vamos a estar comentando más adelante. La desaparición del crédito en bolívares es reemplazada porque empieza a nacer el crédito en divisas. Cada vez vamos a ver más esta modalidad, cada vez vamos a ver más empresas haciendo emisiones de deuda en dólares. Me estoy refiriendo al sector privado, porque el sistema financiero se ha achicado y el sector financiero no está en capacidad de financiar a las empresas, entre otras cosas, porque tiene que cumplir con un alto encaje, en este caso, alrededor del 90% de lo que toma prestado tiene que encajarlo en el Banco Central de Venezuela. Ausencia de caja y liquidación en el 2019, esa ausencia se sigue manteniendo para el 2020, productos en consignación se sigue manteniendo, competencia con tus propios productos se sigue manteniendo, algunos impuestos que hablábamos que estaban referenciados en dólares en el 2020 ya no solamente es referenciados en dólares, sino también en petros, es la modalidad que cada vez estamos viendo con mayor fuerza.
las sanciones que ya ocurrieron en el 2019, vienen nuevas sanciones, hay nuevo aislamiento como lo estamos padeciendo. El colapso de los servicios públicos, el apagón de marzo, bueno, la pregunta es si vamos a tener nuevos colapsos. En cualquier momento pudiera ocurrir nuevos colapsos, porque la verdad es que las razones que originaron aquel colapso pues no se han corregido, o sea, no se han hecho nuevas inversiones. Por lo tanto, es perfectamente predecible de que seguirán ocurriendo colapsos hasta que no resolvamos el problema de fondo. Los servicios públicos en bolívares, ya empezamos a ver una dolarización de los servicios públicos. La dolarización de facto que hablábamos antes, bueno, se convierte en una cohabitación de bolívares, de dólares, de euros, de pesos, de yuanes y de petro. Ese, bueno, es un poco el resumen, pudiéramos decir, en tan solo 2 años, en tan solo 1 año, todos los cambios y adaptaciones que tenemos que hacer en Venezuela, y es parte de ese conocimiento y de ese entorno que debemos tener presente. Entonces, bueno, ya hicimos un análisis del entorno. ¿Cómo nos deberíamos preparar para ese entorno? Bueno, tenemos que aprender de las habilidades que se necesitan para gestionar un entorno nacional y los desafíos globales de las megatendencias. Estar preparados no solamente técnica, profesional, sino que también emocionalmente y físicamente. Son muchas las empresas y son muchas las personas que el problema no es técnico, el problema es emocional. Es muy fácil caer en esquemas de depresión, de desesperación, porque es una situación realmente sumamente compleja. Entonces, el cuidar a nuestros profesionales, a nuestro personal clave, no solamente es en darles herramientas técnicas, sino también en cómo manejar situaciones tan complejas como esta desde el punto de vista emocional. Las organizaciones deben desarrollar entonces capacidades y atributos para anticipar y reaccionar, no solamente para sobrevivir, sino para también evolucionar. Y yo muestro aquí una brecha un poco para poner en contexto lo que está ocurriendo en el mundo y también en Venezuela. Estas fechas que estoy señalando acá no son fechas exactas, es solamente para hacer una analogía. En el año 1900, la diferencia que había entre un analfabeto y un bachiller, desde el punto de vista de las oportunidades que tenía un bachiller y las que tenía un analfabeto, eran gigantescas. O sea, un bachiller en 1900 era una persona considerada con un grado de formación y de instrucción que le permitía tener un desarrollo profesional y conseguir mayores oportunidades. En 1950, si hacíamos esa comparación, entonces, bueno, ya el bachiller, quien tomó esa relevancia es el universitario, y si nosotros hacemos una proyección en el 2030, o quizás pronto, antes del 2030, estaríamos entonces hablando ya no de la diferencia entre un bachiller y un universitario o un analfabeto y un bachiller, sino que estaríamos hablando entre un analfabeto digital y talento digital. La mayoría de los que estamos acá tenemos que aceptar y reconocer que somos analfabetos digitales. Y bueno, depende de nosotros de si nos preparamos para ese nuevo entorno o no nos preparamos. Nos debemos preparar y no debemos tener miedo a ese cambio, no debemos tener miedo a prepararnos. Y entre las cosas buenas que nos ha dejado COVID, una de ellas es esa. Los que estamos acá en este momento, si en enero hubiésemos hecho una encuesta, si sabíamos que era Zoom o que era tener una videoconferencia como esta, la gran mayoría, el 95%, no conocía que era Zoom. Y en poco tiempo nos hemos tenido que adaptar y en poco tiempo hemos tenido que aprender esas nuevas herramientas. Igual ocurre entonces con los otros temas digitales. No tenemos por qué tenerle miedo, tenemos que incorporarlos a nuestras organizaciones, tenemos que incorporarlos nosotros como parte de esas habilidades y esas destrezas que necesitamos para superar esta crisis. Y en ese sentido, todas las empresas y todos nosotros debemos tener presente, la firma PwC ha identificado 8 tecnologías esenciales que están transformando y que van a transformar el mundo. Esas 8 tecnologías esenciales, algunas son como muy evidentes, muy claras, que es el tema del Internet. La otra es la realidad aumentada, que cada vez lo estamos observando más, que es partiendo de la realidad, se amplía, y entonces usted puede ver a un cirujano que parte de una realidad, de un laboratorio, opera virtualmente y puede hacer todos los ensayos que quiera, hasta que pasa a operar en la realidad. La realidad virtual, blockchain, en Venezuela todo el mundo cuando le hablamos de blockchain piensa en los petros y realmente las criptomonedas dentro del esquema de lo que son los blockchain realmente es una parte minúscula. Blockchain es una especie de registro contable donde se le puede seguir la pista
a una importación que usted haga desde China, saber en qué parte se encuentra, saber en qué momento usted va a liberar el seguro, o saber en qué momento se establecen o no se establecen compromisos. O sea, es mucho más allá que la criptomoneda. La inteligencia artificial, que sin lugar a dudas está revolucionando al mundo. La impresión 3D, hoy en día se puede imprimir prácticamente todo. Hoy en día se puede imprimir una casa, se puede imprimir un vehículo. Se puso muy de moda con la COVID-19, ver cómo se imprimían ciertos utensilios. Un dron también cada vez más presente. En Israel o en Japón usted puede pedir una pizza y un dron se lo trae a su casa. Y los robots, que también pues, son relativamente populares, y también COVID los ha acelerado porque hay algunos hospitales donde quien te recibe hoy en día no es un enfermero, sino que es un robot, y han cobrado también mayor protagonismo. Por eso le decía que el futuro se nos hizo presente, y sobre todo con esa gran mega tendencia que es la irrupción tecnológica. Todos los negocios, escúchenme, todos los negocios, en cualquier negocio que usted esté, en cualquier sector, va a ser afectado por alguna, o yo diría que por todas esas tecnologías que están allí. Con la rapidez que lo incorporemos va a depender la posibilidad de éxito, la posibilidad de sobrevivencia que tengan nuestras organizaciones. El no hacerlo es simplemente dilatar el proceso de desaparición, pero dentro de los próximos 5, 10, 15, 20 años, con este gobierno, sin este gobierno, usted tiene que buscar la forma de ir incorporando estas tecnologías. Sé que estamos padeciendo 50.000 circunstancias, pero es que si no lo hacemos nos puede pasar algo que es terrible. Su organización puede sobrevivir al socialismo del siglo XXI y no sobrevivir a la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la tecnología, que es la revolución de la digitalización. Y bueno, también se nos dice mucho tiempo y repetimos hasta el cansancio que tenemos que ser resilientes. Yo he estado incorporando un nuevo concepto que es longánimo. No sé si los que están acá lo conocen, probablemente no lo conozcan. Es un concepto viejo, en desuso. Cuando entras a internet y pones longánimo o longánime o longanimidad, lo primero que te dice es eso, que es un concepto que está en desuso, es un concepto principalmente bíblico. Y bueno, yo lo que he dicho es que lo que estamos viviendo pues es bíblico, y por lo tanto tenemos que apelar a conceptos bíblicos. Y estoy convencido de que no es suficiente ser resiliente. Ser resiliente, más allá de que nos lo repiten todos los días, es cumplir con los atributos que ustedes ven allí. Tener una alta capacidad adaptativa, ser ágil, tratar los asuntos que son relevantes, ser consistente, generar confianza, ser coherencia. Usted puede tener todo eso y ser resiliente y aún así no sobrevivir. ¿Por qué? Porque necesita atributos longánimos. Y esos atributos longánimos son los que ustedes ven aquí. Estamos en un proceso. Longanimidad principalmente se pudiera definir como perseverancia en las adversidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos teniendo perseverancia en las adversidades. En las adversidades que estamos viviendo todos los días al hacer colas, en el caso donde podemos hacer cola, porque sabemos que hay ciudades que ni siquiera colas se hacen ya para comprar gasolina, o la perseverancia en la adversidad de no tener agua, o de no tener luz, o de no tener internet. Entonces, para superar esta crisis, insisto, no solamente tenemos que ser resilientes, sino que tenemos que ser longánimos o longánimes, es decir, perseverancia en las adversidades. Pero es que longánimo además tiene otros atributos, que es soportar con paciencia. Y si algo tenemos que tener en este esquema es paciencia, y lo hemos demostrado. Y otro que también es importante es generosidad en la conducta y en la idea. Y COVID-19 ojalá nos enseñe también a hacer eso, a ser más generosos en la conducta y en las ideas. Yo creo, y esto es, digamos, off the record, y es una opinión personal, yo creo que no estamos siendo generosos en la conducta y en las ideas, por ejemplo, en el tratamiento de la pandemia. Vemos que cada laboratorio está compitiendo a ver quién consigue primero la vacuna. Y yo me pregunto, a lo mejor si intercambiamos información entre los distintos laboratorios, podemos llegar más rápido a la solución. Entonces, el mundo necesita ser en ese sentido mucho más longánimo que lo que está haciendo. Y hay que ser solidario con los demás. Y también, si algo demostró la COVID-19 es que literalmente, algo que ocurre en China afecta a todo el mundo. Y que si tu vecino está mal, tú vas a estar mal. Entonces también tenemos que ser solidarios con los demás. Y cuando digo los demás, pues
es entre nuestros compañeros, es ser solidario y entender la situación de tu proveedor, es ser solidario con la situación de tu cliente. Entonces, por eso decimos que en esta situación, ser resiliente no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente para superar una crisis como la que estamos viviendo de características bíblicas. Y yo diría que en busca también de ese equilibrio que hemos venido hablando, de lo que se necesitaba en 1900, o sea, normalmente en 1900 o en 1950, a las personas se les decía que era muy inteligente porque sacaba el coeficiente intelectual muy alto. Eso básicamente viene relacionado con inteligencia lógica, inteligencia de análisis, matemática y lingüística. Y eso era básicamente lo que se requería de un profesional. En las últimas décadas surgió un concepto nuevo que es la inteligencia emocional, que se demostró científicamente que no solamente requieres de ser un buen profesional desde el punto de vista de conocimientos, de habilidades, sino que tienes que tener unas destrezas emocionales, como es el autocontrol, como es conocerte a ti mismo, como es trabajar en equipo, como es tener empatía, como es saberte relacionar con los demás, como es no ser una persona conflictiva. Y bueno, y lo que estamos diciendo es que surge una nueva inteligencia, que ya la mencionamos anteriormente, que es una inteligencia que no es humana y que también tienes que incorporarla en la ecuación, que es la inteligencia artificial. O sea, el profesional de los próximos años tiene que tener todas estas características. No es suficiente que tenga conocimiento, no es suficiente que tenga capacidad de análisis, sino que va a tener inteligencia emocional, pero también va a tener que tener dominio de la inteligencia artificial. En la medida en que las organizaciones, las empresas logren este equilibrio de factores, en esa misma medida tenemos mayores posibilidades de ser exitosos. Los psicólogos hablan de 8 inteligencias, bueno, y hay que sumarle una que es ahora la inteligencia artificial. Y bueno, entrando un poco también ya digamos, en materia, decir, bueno, ¿cómo planificamos? O sea, ¿qué deberíamos estar haciendo? Nosotros, en primer lugar, la gran pregunta sobre la cual no tenemos respuesta, a mí me gustaría tenerla porque me despejaría muchas dudas y me permitiría planificar con mucha mayor precisión. La gran incógnita que hay es ¿cuánto va a durar la COVID-19? ¿Cuánto va a durar esta pandemia? ¿A nivel mundial o en el caso de Venezuela? Esa es la gran incógnita. Porque no es lo mismo decir, como se comentaba hace 3 meses, 4 meses, donde mucha gente decía que esto no llegaba al 31 de diciembre, y eso nosotros lo hemos denominado un escenario optimista. Usted puede tener otro escenario que es un escenario probable, que diga que, bueno, que la pandemia llega hasta el 30 de junio del 2021, y puede haber un escenario pesimista que sea después del 30 de junio del 2021. Usted responsablemente tiene que gerenciar con esos tres escenarios. Usted puede decir, no, yo no creo que antes del 30 de junio se resuelva. No hay certeza de que antes del 30 de junio se resuelva. Dele alguna probabilidad a ese escenario pesimista. A lo mejor usted le da un 20%, yo le doy un 50%, pero tiene que considerarlo dentro de la toma de decisiones. Porque dependiendo de lo que dure, va a depender de que su empresa logre sobrevivir a esta situación. No todo el mundo puede sobrevivir un año sin operar o un año operando en circunstancias adversas. Entonces tiene que estar preparado para esos distintos escenarios y no solamente jugar con el escenario de que esto se termina o que se soluciona al 31 de diciembre. Que en la medida en que ya vamos a entrar en el cuarto trimestre, pues ya la gente ya empieza a considerar que pareciera que este año no se resuelve. Yo en lo personal, de lo que he leído de los científicos y lo que yo no creo que se resuelva antes del 30 de junio, pero no soy experto. Pero lo más probable es que esto se resuelva después del 30 de junio del 2021. Hay 2 formas básicamente de resolverse, que se consiga la vacuna, o la otra es que terminamos contagiándonos todos, lo que llaman el contagio del rebaño. El contagio del rebaño va a ser muy largo, llevaría años, porque el nivel, digamos, de contaminación está siendo lento, porque obviamente todos nos cuidamos, nadie quiere enfermarse. Por lo tanto, pareciera que las esperanzas están más centradas en conseguir una vacuna, o como me decía ayer un médico, o conseguir un medicamento, que pareciera que puede ser hasta más fácil que conseguir la vacuna, que cure la enfermedad, que esa es la otra opción. Entonces, bueno, tenemos esos 3 escenarios como una primera variable en nuestra planificación, pero también tenemos que hacer otro ejercicio, que es determinar cuál es el nivel de digitalización de mi empresa.
¿yo soy un novicio digital o yo soy un campeón digital? Porque si usted es un campeón digital, yo le puedo dar con relativa certeza de que usted va a superar esta crisis. El problema es que la mayoría de nosotros no somos campeones digitales. El que aceleró todos sus procesos de digitalización, esta pandemia, pues lo tomó con la tarea hecha. Quien había ido difiriendo estos temas y está en cero, a lo mejor ni siquiera es un novicio digital, sino que a lo mejor está en cero, tiene menos posibilidades de sobrevivencia. Entonces, bueno, un novicio digital es aquel que, bueno, que tiene algunas soluciones digitales, pero están aisladas, tengo unos sistemas por aquí, por allá, pero entre ellos no se hablan, están más enfocados al producto, pero no al cliente, no están en el ADN de la cultura de que los procesos tienen que ser digitalizados, como los tiene un campeón. Y bueno, entonces usted tiene que preguntarse en cuál de esos está allí y a partir de allí tomar decisiones. Entonces tenemos una primera variable que es el tiempo que va a durar la pandemia y la otra es en qué grado de madurez está mi organización. Y entonces pudiéramos hacer un cuadro como el que está acá y pudiéramos hacer un ejercicio y en la parte superior empezamos a trabajar con los distintos escenarios de la duración del COVID, 6 meses, entre 6 y 12 meses, más de 12 meses. Del lado izquierdo ponemos el sector empresarial y podemos poner arriba, bueno, podemos poner acá las empresas tecnológicas, los e-commerce, los delivery, aquí pudiéramos poner el sector agroindustrial y aquí abajo pudiéramos poner al sector turismo y al sector aeronáutico, por decirle algo. Entonces imagínense el sector aeronáutico, si esto dura 6 meses, tiene más posibilidades de sobrevivir que si le dura 12 meses. Al sector tecnológico, el que dure más tiempo, incluso le pudiera, va a ser contradictorio lo que digo, pero el que dure más tiempo le puede hasta convenir, porque hay negocios que están creciendo en medio de la pandemia, porque tienen un grado de madurez digital, porque están aquí. Pero también puede haber empresas que están en ese sector, que si supieran que la pandemia va a durar 12 meses, lo que tendrían que hacer a lo mejor es acelerar los procesos de inversión. Entonces usted puede tener empresas que en este momento, dependiendo del sector, dependiendo del escenario que trabaje de la duración de la pandemia y dependiendo del grado de madurez, puede estar en la situación de decir, cuanto antes cierres mejor, porque si alguien le dice que esto va a durar más de 12 meses, que no estás digitalizado y estás en un sector que no es competitivo, que está como puede ser el aeronáutico, por decir alguno, bueno, usted está aquí y probablemente lo que debe hacer es cerrar, pero puede haber otros sectores que más bien lo que tienes es que intensificar la inversión, o otros sectores que lo que tienes es que aumentar el inventario, tomando en cuenta que son esas 3 grandes variables las que en este momento pueden estar determinando tu estrategia. ¿En qué sector estás? ¿Cuál es tu grado de madurez digital? ¿Y cuánto tiempo va a durar la pandemia? Esas son, digamos, que las 3 vertientes que pueden estar dando orientación en cuanto hacia dónde deberíamos movernos. Deberíamos movernos a ir a hacer más inversión, deberíamos movernos a hacer desinversión, a reducir personal, a quedarnos lo más pequeño posible hasta que esta situación pase, porque mucha gente puede estar decidiendo, no, es momento de achicarnos y de que la situación pase. No, depende del sector que estés. Porque si tú estás en un sector de tecnología, si esperas a que pases, cuando llegues ya todo el mundo tomó el mercado y tú llegas tarde. Entonces, no, la receta no es igual para todos los sectores, la receta no es igual dependiendo del grado de madurez que tú tengas y por supuesto, bueno, el cuánto dura, pues sí va a ser similar para todos. Pero cada quien tiene que hacer su análisis principalmente con el juego de estas tres grandes variables, ¿no? Decimos que, bueno, que indistintamente de cuáles sean los escenarios, optimista, probable o pesimista, la agenda del futuro se convirtió en la agenda del presente. Y tenemos que actuar, las acciones estratégicas tienen que ser no como dice allí, que dice urgencia, sino con urgencia. Y los procesos de transformación no solamente son digitales, los procesos de transformación en las organizaciones son culturales. O sea, tenemos que ir a un proceso de reentrenar al personal lo más rápidamente posible. Esto, bien sea mejorando los conceptos en inglés de upskilling o reskilling, de
de que se convierten literalmente en vitales si queremos que la organización sobreviva. Dentro de la estrategia eso tiene que estar dentro de la organización. O sea, hay que ir a un proceso de reentrenamiento muy rápido y más aún si esta pandemia nos tomó sin haber hecho absolutamente nada. Yo creo que aquí, por ejemplo, en el caso, le puedo contar nuestra experiencia. Afortunadamente, nosotros llevábamos 5 o 6 años por directrices de PwC Global, de hacer inversiones en tecnología, que bueno, a veces hasta nos quejábamos que para qué tanta inversión, y hoy damos gracias a Dios, porque nosotros hoy podemos auditar, podemos trabajar en forma remota, siempre y cuando el cliente también esté en esas mismas condiciones. Si no se hubiese hecho esa inversión, pues estaríamos en una situación, digamos, de desventaja respecto a quien sí lo ha hecho. Pero aún así todo, bueno, estamos yendo a un proceso de reentrenamiento urgente, focalizado en esto, en lo que es la digitalización y el uso de todas estas herramientas que se convierten fundamentales para poder sobrevivir. Hablando del flujo de caja y de la gestión de los costos, que se convierte en algo vital en este periodo de pandemia, nosotros básicamente estamos recomendando 4 pilares fundamentales. El primero, información confiable en tiempo real. La información se queda obsoleta muy rápidamente. Tenemos que la información de bolívares queda básicamente como referencia, pero tenemos que trabajar en moneda dura, tenemos que generar información en dólares. Eso necesita sistemas que permitan hacerlo. Pero hablar de bolívares con las inflaciones que nosotros tenemos no tiene sentido. Entonces, esa información tiene que ser confiable y en tiempo real. Constantemente tenemos que estar planificando en distintos escenarios porque el entorno es muy volátil, muy cambiante. Entonces, lo que era bueno ayer, hoy en la tarde puede ser una novedad porque, bueno, no sé si vieron la noticia, por ejemplo, el Banco Central está liberando algo de encaje. Ayer lo anunció, probablemente eso empuja el tipo de cambio la próxima semana o probablemente la próxima semana pues haya más acceso al crédito. Entonces, bueno, el que esté preparado para ese escenario pues podrá tomar ventajas respecto al que no lo considere, al que no esté informado. Entonces, hay que estar trabajando y estar preparado para distintos escenarios. Hay que aplicar modelos de pronóstico, es decir, hay que hacer proyecciones y decir, bueno, ¿qué pasa en el escenario si mi consumo, si mi producto se cae o no puedo seguir aumentando los precios? Hay que ir trabajando con modelos que nos permitan hacer pronósticos y que cuando eso ocurra, pues no nos tome por sorpresa. Eso es el estar preparado. Y bueno, hay que reconfigurar el área financiera para la automatización, que sean sistemas integrales, que básicamente el profesional que esté al frente de estas áreas quede para el análisis y no para la ejecución. No podemos perder tiempo en llevar procesos manuales, sino que tiene que haber una reconfiguración del área financiera y para automatizarla lo más posible, ¿no? Y bueno, ya hemos estado hablando de flexibilidad y de agilidad. Si alguien, bueno, me puede escribir por allí en el chat si conoce esa foto que está allí. Esa foto que ustedes ven en la parte de abajo, lo que ustedes ven allí como una regla, eso es un puente. Eso es un puente. No sé si lo conocen el nombre de ese puente y si saben el país en el que se construyó ese puente. Y ahora le cuento la historia. Ese se llama el puente Choluteca, está en Honduras, y ese es un puente que se hizo sobre un río, porque resulta que cada vez que venía una tormenta, una tempestad, se llevaba al puente. Cansados de perder el puente, contrataron a los japoneses y le dijeron, queremos un puente que sea lo suficientemente duro, que sea lo suficientemente fuerte, que tenga unas estructuras sólidas, que supere cualquier huracán. Y los japoneses se lo hicieron y efectivamente ahí está el puente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que el temporal fue tan fuerte, la lluvia fue tan fuerte, que el curso del río cambió y el puente quedó allí. Y ahora resulta que el río está en otra parte. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, que no nos pase como esta metáfora del puente Choluteca. O sea, podemos estar construyendo unas bases muy sólidas, muy rígidas, pero que no se estén adaptando a las circunstancias actuales, de que no sea lo suficientemente cambiante y flexible para adaptarse a estas circunstancias. Entonces, hay que tener cuidado con que no nos pueda pasar, insisto, como el puente
Choluteca, donde estemos haciendo grandes inversiones, donde estemos ampliando plantas, que resulta que los hábitos de consumo cambiaron y entonces pues ese producto ya no se va a vender más, o el entorno ha cambiado y entonces, bueno, estamos yendo a operar en dólares, o decido no operar en petro y resulta que el petro equivale al 50% del mercado y entonces yo renuncié al 50%. Hay que pasearse por todas estas opciones, ser lo suficientemente flexible para que no nos ocurra como el puente, que quedemos solos, muy fuerte, muy rígido, pero totalmente aislados de la realidad. Esto es una encuesta que se hizo a nivel mundial, la hizo PwC, y lo que quería preguntar, y fue lo que preguntó, es que ¿qué tan importante es la inteligencia artificial? Y un poco la quiero compartir con ustedes para que no veamos esto como algo lejano y como algo que no tiene importancia. La inteligencia artificial se le preguntó a un grupo importante de CEO a nivel mundial, CEO de empresas cuyos presupuestos, iba a decir con presupuestos más grandes que nuestras reservas, pero realmente no es un buen ejemplo porque nuestras reservas, pues, en los niveles que están, pero que tienen presidentes CEO que tienen presupuestos tan grandes o más grandes que lo que puede ser la reserva internacional de Brasil o de cualquier país latinoamericano, que manejan mucha información, y se les hizo esta pregunta, que si la iniciativa en inteligencia artificial es algo fundamental para su organización. En Venezuela el 3% dijo que no era algo fundamental, en Latinoamérica, que es amarillo, y gris, que es global, dijeron porcentajes muy bajos. Se le preguntó que si han introducido iniciativas de inteligencia artificial, pero solo para uso limitado. Bueno, fíjense que en Venezuela el 8% contestó que sí, que ha hecho algunas iniciativas de inteligencia artificial, pero de uso limitado. Pero llama la atención cómo en Latinoamérica, ya no nos estamos comparando con Suiza, en Latinoamérica el 26% de los CEO dicen que han hecho algún tipo de iniciativa con inteligencia artificial. Entonces se les preguntó que si hay planes para introducir iniciativas de inteligencia artificial en los próximos 3 años. Y vean este dato. En Latinoamérica, o ha hecho alguna iniciativa o piensa hacer alguna iniciativa en los próximos 3 años, el 60% de las organizaciones en Latinoamérica. En Venezuela no llegamos al 25%. Entonces nos estamos quedando desfasados, no solamente con lo que está ocurriendo en el mundo, sino lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y después había otra frase que era, la idea era que usted tenía que identificarse con cuáles de ellas se identificaba mejor, y el tercer fue, al momento no hay planes para buscar ningún tipo de iniciativa. No, eso no está dentro de la agenda. En Venezuela el 75% no lo tiene en la agenda. Esto es una encuesta de principios de este año, antes de que ocurriese la pandemia. Es decir, nosotros en Venezuela no tenemos la inteligencia artificial dentro de nuestras agendas. Y normalmente, ¿qué te dicen? Oye, es que tenemos demasiados problemas. Es que imagínate, ¿cómo voy a invertir yo en inteligencia artificial? Es que te estoy diciendo que al menos lo pongas en la agenda. Es que ni siquiera te estoy diciendo que lo incorpores, sino que veas en el negocio que tú estás, qué está haciendo en Colombia, qué están haciendo en Brasil, qué están haciendo en México, incorporando inteligencia artificial. Porque si no va a ocurrir lo que les dije al principio. Vas a sobrevivir al socialismo del siglo XXI, pero no vas a sobrevivir a la cuarta revolución industrial. No vas a sobrevivir a la inteligencia artificial, porque quien la incorpore te va a sacar ventaja y no vas a tener forma de competir con ello. Entonces, partiendo de las realidades, de las limitaciones que cada uno tiene, estos son temas que hay que incorporarlos. Y si me permiten la sugerencia, son temas que también las cámaras tienen que incorporarlos. Yo, como ven allí, o sea, yo soy director de Conindustria, sigo activo en la Cámara de Caracas, y estos temas no los estamos hablando. No los estamos hablando. Nos centramos mucho en los temas económicos, nos centramos mucho en los temas políticos, y está muy bien, hay que hacerlo, pero tenemos que hablar de tecnología. Tenemos que hablar de estos temas, porque estos temas son los que nos van a permitir aprovechar las oportunidades que nos dé el futuro. Como les decía al principio, ya un poco para ir redondeando, no es una nueva normalidad, esto es una nueva realidad, que un mal diagnóstico nos puede llevar a una estrategia errada, y la ejecución de una estrategia errada pues es un desastre. Es la construcción del puente que vimos antes. La estrategia fue muy buena, la de construir el puente como tal, pero no sirve para nada en cuanto a utilidad. Entonces, en esta situación vamos a necesitar de mucho entusiasmo, de actitud, de talento, de motivación, de innovación. Necesitamos crear
talento y no solamente crear, sino creer en él. Eso es sumamente importante. Tenemos que hacer acuerdos entre los gremios, entre las universidades para crear y creer en ese capital humano que vamos a necesitar. Yo siempre aprovecho para hablarles de las 5 F, que ya llevamos unos años hablando de las 5 F, y yo he dicho que, bueno, que las 5 F están sobreviviendo a la pandemia porque siguen estando vigentes, que es en lo que nosotros deberíamos estar focalizando. Foco en lo importante, fuga de talento, el flujo de caja, fortaleza y futuro. Muy rápidamente, no me voy a detener. ¿Qué foco en lo importante? Cada empresa tiene que hacer la lista de lo que considera importante, que es el negocio medular, cuáles son las decisiones con base en información financiera, planificar para los distintos escenarios. Esto no pretende ser una lista, digamos, taxativa, cada quien tiene que hacer su propia lista. Y en función de eso, pues, trabajar. Para unos puede ser ajustar los costos fijos al tamaño del mercado. Para otros puede ser, o para todos debería ser alinear la estrategia con los indicadores de gestión y con el Balance Scorecard. Establecer metas específicas y alcanzables. En cuanto a la otra F, que es fuga de talento, bueno, tenemos que identificar cuál es el nivel de compromiso de nuestro personal. Es importantísimo saber cuál es el nivel de compromiso. Sin un nivel de compromiso alto no es posible superar esta crisis. Como salir a jugar un partido de béisbol o de fútbol con el equipo desmotivado. O sea, el equipo tiene que estar altamente comprometido para superar una situación como esta. Tenemos que identificar cuál es el personal clave y estratégico de la organización. Es decir, aquella persona que si se va hoy nos genera un serio problema. Personal clave es una cosa y estratégico es otra. Clave es el personal que tú necesitas hoy porque sabe cuál es el tornillo que hay que apretar para poner a funcionar la máquina. El estratégico es el que te va a garantizar el futuro de la organización. Es el próximo vicepresidente de operaciones, es el próximo vicepresidente de finanzas. Y pueden ocurrir cosas tan ilógicas como las que le voy a plantear. Alguna de esas personas puede ganar más dinero que su jefe. ¿Por qué? Porque es estratégico y sin él, o sea, ese es el futuro de la organización. Entonces tenemos que romper en ese sentido muchos paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, el talento digital que hemos estado hablando, es más barato formar el personal y que se vaya de la organización y no formarlo y que se quede. El talento que no se aprecia se deprecia. La siguiente F es el flujo de caja, que todos lo estamos padeciendo, que de alguna u otra forma lo hemos estado mencionando. Hay que trabajar con flujo de caja multimoneda, evaluar distintos escenarios de riesgo de liquidez, dependiendo de la pandemia, si se flexibiliza, si no se flexibiliza, cuál es nuestro nivel de apalancamiento, control de la tendencia del endeudamiento bolívares versus dólares. Podemos estar cometiendo errores por no tener presente el cómo se mueven los bolívares, el cómo se mueven los dólares. Y fíjense que este tema de los dólares ha sido muy cambiante. Cuando veíamos los economistas al principio de año, todos hablaban que a final de este año el tipo de cambio iba a estar en 2 millones. Si ustedes ven la literatura de enero, eso es lo que estaban pronosticando. Ya hoy no están pronosticando 2 millones, ya hoy están hablando de 1 millón. ¿Por qué? Bueno, porque es un entorno muy cambiante, porque surgió el tema del encaje legal. Entonces, por eso es que tiene que estar viendo el comportamiento constantemente de las distintas divisas, de la liquidez. Lo que le decía antes, lo que es bueno hoy puede ser terrible mañana. Tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas, o sea, cuál es lo que nos va a permitir a nosotros superar esta crisis. Cada empresa tiene sus propias fortalezas. Las que tengo yo no necesariamente son las que pueda tener otra persona. La fortaleza de una persona es que corre más rápido que yo, pero a lo mejor otra persona es que es más fuerte y se puede agarrar de un árbol cuando viene una tempestad. Lo que pasa en las organizaciones, al igual que a nosotros en los seres humanos, es que a veces nos focalizamos en querer ser menos mediocre que en ser buenos en lo que realmente sabemos hacer. Y eso lamentablemente nos lo enseñan desde pequeños. Si ustedes tienen un hijo, este es el ejemplo que yo siempre pongo, si ustedes tienen un hijo y saca 12 en literatura, y saca 20 en matemáticas, ¿dónde le ponemos al profesor? En literatura, porque saca 12. ¿Para qué? Para que sea menos mediocre, para que entonces de 12 saque 13 o 14. El profesor deberíamos ponérselo en matemáticas. En eso es lo que es el bueno. Tú tienes que potenciarle. Si tienes $1 que invertirle. Ahora, si tienes más y también se lo puedes poner en literatura, perfecto. Yo estoy hablando en el escenario de que los recursos son escasos, como es la situación actual. Yo tengo $10 para la formación de mi hijo. Y mi hijo está sacando 20 en matemáticas y 12 en literatura.
¿dónde invierto los $20? ¿En un profesor de literatura o un profesor de matemática? Tienes que invertirlo en el profesor de matemática, porque ahí es que están sus competencias, ahí es que están sus fortalezas. Ahí puede haber un ingeniero, ahí puede estar Einstein, pero ahí no está Cervantes. Entonces no nos empeñemos en invertir donde no somos buenos. Entonces esa analogía puede estar pasando en las organizaciones. A veces perdemos mucho tiempo, muchos recursos en cosas que más bien deberíamos desprendernos de ellas, que no nos están agregando valor a la organización. Y entonces, bueno, ese análisis hay que hacerlo y quedarnos y focalizarnos en lo que realmente son nuestras fortalezas. O sea, cuál es el grado de competitividad de nuestra gerencia, cuál es el grado de eficiencia operacional, la capacidad de innovar, de crear nuevos productos, cuál es la capacidad adaptativa que tiene nuestra organización. Eso pueden ser fortalezas o pueden ser debilidades. Vivir de las glorias pasadas no es una fortaleza. Hay muchas empresas que viven de las glorias pasadas, que piensan que como tienen una buena marca, eso es suficiente. Y eso no es suficiente. Y bueno, y valor, ¿qué es valor al final? Bueno, es valor más habilidad y multiplica por la actitud. Si la actitud es 0, el valor va a dar 0. Entonces la actitud, sobre todo en lo que prestamos el servicio, es muy importante. Si usted va a un restaurante y lo tratan bien, usted regresa. Pero si usted va a un restaurante, así la comida haya sido muy buena, usted no regresa. Entonces, la actitud es muy importante siempre, pero más en las circunstancias actuales. Y bueno, y la F quinta, y no por eso menos importante, es la F de futuro, de los cambios que están ocurriendo, de cuáles son esos hábitos de consumo, de cuál es la respuesta del consumidor digital. El que tenía miedo a trabajar y a pedir esto en delivery, ya hoy perdió el miedo, y si usted no entra en esa dirección, es un mercado que se está perdiendo, la velocidad en los cambios tecnológicos. Y bueno, la F de futuro, que hay personas que me dicen que me falta una F, que probablemente tenga que incorporarla, me dicen que debería incorporar la sexta, que es la fe. Y bueno, en esta circunstancia, pues nada hay que descartarlo. Creo que también la fe pues, es importante, además de estas 5 F que estamos mencionando. Y bueno, y ahora sí, ya para ir finalizando, la tecnología, como les dije al principio, bueno, aquí me contradigo y digo que no necesariamente es la mayor de las disrupciones, que la mayor de las disrupciones seguirá siendo motivando a nuestro personal, pasión en lo que hacemos, y que bueno, y que pasión es esa sensación intensa y positiva que un individuo experimenta hacia algo que es profundamente significativo para él. Entonces, bueno, las cosas que hagamos, pues tenemos que buscar de que sean profundamente significativas para nosotros, para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestras empresas. Y en esa medida mantener ese grado de motivación y de pasión que es tan importante en una situación tan adversa como la actual. Y que esa nueva realidad, pues necesitamos ese entusiasmo y ese talento y actitud e innovación que hemos estado comentando, que no depende de nosotros vivir un entorno VUCA, como les decía al principio, que es el acrónimo en inglés, volátil, incierto, complejo y ambiguo. No depende de nosotros que estemos viviendo una situación de pandemia, pero sí depende de nosotros el elegir cómo respondo a ese entorno, a cómo lo gestiono. Porque si yo me quedo lamentándome de la pandemia, de la falta de gasolina, de las cosas que yo no puedo resolver, no estoy haciendo absolutamente nada. O sea, hay variables que yo no puedo gerenciar. Yo no puedo evitar de que la pandemia se extienda o no se extienda hasta una determinada fecha, pero yo sí puedo gerenciar el cómo yo respondo a ella. Yo sí puedo prepararme para la respuesta de la pregunta que probablemente nos hagan dentro de 20 años, que es, ¿qué hiciste tú durante la pandemia? ¿Qué hiciste? Entonces, ¿qué decimos? Que bueno, que nos deprimimos, o que trabajamos y pusimos todo el entusiasmo que había que poner. Yo creo que tiene que ser lo segundo. Y que lo hemos visto combates de boxeo, hemos visto juegos de tenis, donde al final el que pierde tiene el respeto de todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque él hizo todo lo que tenía que hacer. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde en este momento. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Hacer lo que nos corresponde. Y que si el juego se pierde, que nadie diga que ese juego se perdió fue por culpa nuestra. Que nosotros hicimos todo lo que teníamos que haber hecho. Entonces, este es un momento histórico y tenemos que verlo como tal. O sea, de tener ese sentido de trascendencia, de que cuando nos pregunten, insisto, dentro de 5 o 10 años, ¿qué hicimos nosotros? O sea, lo analizamos, lo estudiamos y hicimos, bueno, lo que teníamos que hacer.
O vamos a responder y decir, bueno, realmente pues entramos en un esquema donde nos echamos a morir, como se dice popularmente. Entonces, en ese sentido, mi invitación es a entusiasmarnos, a responder a ese entorno, a gestionarlo lo mejor posible en las cosas que yo puedo gerenciar, en las cosas que yo puedo cambiar. Y en lo otro no perder energía, lo otro que no depende de nosotros, no poner el foco allí. Y ahora sí, ya para finalizar, yo creo que es importante establecer metas específicas y alcanzables que ayuden a crear certidumbre. Es decir, lo que resta de año, la meta es tener suficiente flujo de caja para pagar la nómina. Bueno, esa es la meta. Y si la logramos, lo celebramos. O sea, metas que sean específicas, alcanzables. La meta es lograr una asociación con un proveedor. Oye, lo logramos. Eso va dando grado de certidumbre, grado de que sí es posible hacer ciertas cosas a pesar de las dificultades. El coeficiente intelectual que le comentaba anteriormente multiplica por la inteligencia emocional y suma por la inteligencia artificial, es decir, te da un valor. Pero eso todavía es hoy. En el futuro, eso va a cambiar. La inteligencia artificial va a tener que tener algún valor. Y si el valor es cero, perdón, y si la inteligencia artificial es cero, vas a obtener como valor cero. Insisto, todavía hoy no importa que no tengas inteligencia artificial, no importa que no estés digitalizado, no importa, puedes medio sobrevivir, pero mañana no va a ser así, porque mañana eso multiplica, no como hoy, que solo suma. Valor es igual a conocimiento más habilidades por la actitud que le comentaba anteriormente. Es necesario entusiasmarse y no resignarse. Que estamos frente a una nueva realidad con un mercado diferente en cuanto a características, en cuanto a tamaño. Que el tamaño del mercado requerirá continuar haciendo ajustes en los costos fijos para las empresas que se les está reduciendo el mismo. Para otras, pues puede ser todo lo contrario, fuentes de desarrollo y fuentes de crecimiento. Continuamos en hiperinflación con multimoneda y nuevas formas de pago. Tenemos que evaluarlas, tenemos que estudiarlas, porque de ellas dependen de que podamos seguir teniendo clientes, de ellas depende de que podamos seguir operando. Promover una cultura de innovación, innovamos o fracasamos, eso es importante, eso tiene que estar incorporado en el ADN de las organizaciones. Si usted está haciendo hoy su proceso de la misma forma que hace un año, está siendo ineficiente. En un año han cambiado muchas cosas. Entender que vivimos en una nueva realidad y que debemos desarrollar estrategias de resiliencia y de longanimidad. Foco en las variables que puedo gerenciar, como les comentaba anteriormente. Prioridad en los próximos meses en las 5F que comentaba anteriormente. La inversión más rentable es la formación, la preparación para el futuro, los planes de mejora. Cuide el talento, evite la descapitalización del conocimiento de su empresa. Hay dos formas de descapitalizarse. Que pierda ese talento porque se va a otra empresa, porque se va del país o porque usted no le hace la inversión necesaria para que él se mantenga actualizado con las nuevas herramientas, con las nuevas destrezas que su organización necesita para seguir siendo rentable y sostenible en el tiempo. Talento y conocimiento lo vamos a necesitar para superar la crisis y para gestionar sin duda la nueva realidad, para gestionar el mejor porvenir. Por lo tanto, la clave está en la tecnología, pero también está en el talento y en el conocimiento que debe tener nuestro personal para gerenciar las organizaciones. Eso que ustedes ven allí, los que conocen, los que son de Caracas y lo que está en el fondo que no se ve es el Ávila. Eso fue tomado un día que estaba lloviendo. Mi amigo José, que está allí, sabe que esa es una foto tomada desde nuestras oficinas en Chuao. Y uno pudiera pensar que eso es Venezuela o que eso es Caracas, y en realidad eso no es Venezuela. O sea, en realidad Venezuela es eso. Esta foto es tomada del mismo sitio. Y uno elige con cuál de las dos fotos se queda. Yo me quedo con la foto de la derecha y es con la foto con la cual todos los días trabajo y me levanto y no pierdo las esperanzas de que esa es la Venezuela con esa claridad, con esa luz que debemos buscar y no la Venezuela de la izquierda. Por supuesto que depende de un entorno que es muy adverso, pero nosotros tenemos un papel protagónico dentro de esa transformación, dentro de ese propósito de lograr esa mejor Venezuela, en la medida en que cada uno de nosotros se responsabilice por su metro cuadrado y lo hagamos lo mejor posible en nuestro metro cuadrado y juntemos luego al final del día esos metros cuadrados, cada quien haciendo lo mejor de sí, cada quien mostrando su mejor versión. Sin lugar a dudas, ese día tendremos la mejor Venezuela. No esperemos a Mesías, no esperemos soluciones mágicas.
tenemos que planificar, tenemos que estructurarnos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que poner en el pote de la basura palabras como según vaya viniendo vamos viendo, palabras como un día a la vez. Usted cuando está un día a la vez, eso es válido la frase, pero cuando está en fase terminal, un día a la vez. No, o sea, tenemos que planificar, o sea, tenemos que, ojo, yo vivo en Venezuela, yo no estoy dando esta charla desde Miami ni desde fuera, o sea, la estoy dando aquí, sé la realidad. Esto justo aquí afuera, casi no le doy la charla porque pasando justo estaba llegando un tanque de gasolina aquí en Chuao, bueno, y le hubiese echado en 15 minutos, y yo dije, como voy a dejar sin dar la charla, no, estoy echando broma, obviamente, pero lo que le quiero decir es que vivo acá y sé lo difícil y lo complicado y que esto no son simples palabras, sino que es necesario si queremos superar esta crisis, el que cada uno de nosotros construya su metro cuadrado. Muchísimas gracias por su tiempo. La verdad que, bueno, un placer compartir con ustedes, estar acá la tarde de hoy y estamos a la orden para lo que ustedes consideren que podemos ayudar en ese propósito de tener lo que se trata al fin y al cabo, una mejor Venezuela que sin lugar a dudas es la que nos merecemos. Muchas gracias. Pedro, muchísimas gracias. Excelente enfoque. Nosotros, los directores de las 3 cámaras, hablamos que nosotros, los gremialistas, tenemos ese compromiso de decir la verdad, como lo has dicho tú. Tú no estás colocando el dedo en el sol, estás diciendo una verdad, sin embargo, tienes un mensaje final de esperanza, de fe en nuestro país, porque aquí somos ciudadanos de primera, porque afuera está todo hecho y aquí está todo por hacer, con nuestros trabajadores, nuestras estructuras, nuestros gremios. Así que yo creo que cada día tenemos que comprometernos más a todo esto. Ayer hablaba con mi hermano Pedro, que él está en el ramo de la fabricación, y decíamos por todos los lapsos que habíamos pasado, los que estamos luchando día a día, y hablábamos como, por lo menos en el caso del Zulia, que es una de las regiones más afectadas en el país, como habíamos sondeado todo el problema de la gasolina, el problema del agua, el problema eléctrico, a través de planta, a través de pozo, a través de diésel. Y él decía, mira, Saverio, ya lo último es que si me quitan el diésel, bueno, yo ahí sí bajo los guantes. Y yo le decía, no, pero es que si quita el diésel, todos vamos a bajar los guantes porque es una línea muy delgada que mantiene el país, es el transporte que está en el país, no eres tú solo. Así que yo creo que tenemos un poco que reconocernos también lo que estamos haciendo, los guerreros que somos, los luchadores que somos. Y es un maculado de Pedro que nos estamos graduando, porque nos estamos graduando de empresarios magísteres en sobrevivencia una vez que pase esto, porque estamos en un mundo impermanente donde todo pasa, y esto va a pasar también. Vamos a estar preparados pues para sondear, para poder competir realmente con lo que viene, porque viene de todos los países del mundo. Quien sepa que lo que esto pasa en Venezuela le vienen 100 años de crecimiento económico. Y bueno, Pedro, yo te quiero dejar una pregunta. Voy a ver si el vicepresidente después puede manejar el ciclo de pregunta y respuesta, que creo que me dijo que tenía problema de internet. Si no, yo mismo lo manejo, Pedro. Pero sí quiero hacer una pregunta que se lo he dicho en 2 ocasiones anteriores en este ciclo de videoconferencia, que creo yo que es parte de la solución. ¿Tú crees que el gobierno se atreva a privatizar sectores estratégicos, que es lo que nos tiene en vilo a los empresarios? Como ya por aquí en el Zulia se está hablando pues de la privatización a 0,75 el litro de la gasolina, aparte del privado, pero bueno, ir un poco más allá con el tema del agua, con el tema de la electricidad, que es un poco más desafiante, sobre todo por la tecnología y por las inversiones que necesita, y por el tema de la telecomunicación, que aunque está semi privatizado, porque hay pequeñas empresas, está la gran CanTV, que es un oso dormido. Quizás CanTV está al 20% de su capacidad hoy. ¿Qué piensas tú, Pedro, sobre si pudiera atrever el gobierno a privatizar esos sectores?
A ver, mi opinión es que no, el gobierno no es que sea por convencimiento o por ideología, sino por pragmatismo. No solamente es que creo que no va a entrar a tomar esos espacios, sino que vamos a ver mayor amplitud. Y yo lo decía antes, o sea, aquí pasamos del dólar criminal a, gracias a Dios, el dólar existe. Y yo creo que esa amenaza que tú planteas, yo más bien veo que se van a abrir, son espacios y han venido ocurriendo. O sea, el propio gobierno era quien importaba muchos de los productos y de la materia prima para hacer la pasta y para hacer otros productos. Y al final ese espacio los dejó a los privados. Yo creo que más bien vamos en esa dirección. En el caso del mercado de valores, por ejemplo, vamos a ver más organizaciones y Sunaval, de hecho hablaba esta mañana con un corredor de bolsa y me decía que Sunaval está dando todas las facilidades para ese mercado. El mercado de deuda bueno, que las empresas van a necesitar para tener pulmón y para poder hacer inversiones, porque si a ti te ponen las reglas y te dicen, bueno, yo voy a invertir X cantidad de dólares para una planta y me puedo financiar en el mercado y me garantizan que yo voy a poder tener ese producto en el mercado y lo puedo vender e incluso me facilitan que yo pueda exportar, bueno, allí hay oportunidades. Y también me quedo con lo que tú mencionabas antes, o sea, todo lo que nosotros hemos dejado de hacer en estos años, todo lo que hemos dejado de hacer, en el momento en que haya una transición, son oportunidades y todas aquellas desventajas se nos convierten en oportunidades. O sea, nosotros la infraestructura que teníamos y lo que pasa es que resistió hasta que no pudo más, pero nosotros le llevábamos a los países de Latinoamérica 20, 30 años de ventaja en materia de infraestructura. O sea, yo también ayer hablábamos de muchos servicios que teníamos acá que, oye, que era impresionante. O sea, eran servicios de primer mundo que bueno, yo he hablado con peruanos y te decían, oye, es que nuestro sueño era Venezuela. O sea, hace 40 años el sueño americano de un peruano era venir a Venezuela, era donde se podía comprar un carrito, se podía comprar un vehículo. Entonces yo lo que digo es, o sea, estamos condenados de por vida, ¿no? O sea, esto tenemos que verlo como un periodo, Dios quiera que nos haya servido de entendimiento de lo que les decía antes, o sea, que no dependemos de Mesías, que dependemos del trabajo de cada uno de nosotros, de la dedicación de cada uno de nosotros y la información. Incluso el otro día conversaba también con alguien que está afuera y ve la situación del empresario venezolano como me decía, o sea, ustedes realmente son unos héroes estar allí en esa circunstancia. Y lo que tú dices, o sea, estamos adquiriendo unas habilidades y unas destrezas que bueno, que son impresionantes, que estamos corriendo con 20 kilos amarrados en cada una de las piernas. Cuando nos quiten esos 20 kilos, o sea, no es que vamos a correr, en verdad vamos a volar. Y hay gente que ve estos discursos como que, bueno, esto... No, yo creo que claro que en primer lugar no lo tenemos que creer, o sea, y tenemos que trabajar en esa dirección, porque esto es un país que sigue brindando y tiene unas oportunidades que son extraordinarias. Ahora, ya para resumir, yo creo que más bien se van a abrir espacios y se van a abrir oportunidades. Y me baso en qué, bueno, en lo que hemos estado viendo en los últimos meses y en cosas tan concretas como esa. O sea, esa frase pasa a la historia, o sea, de dólar criminal a gracias a Dios el dólar existe, y los hechos te lo están demostrando. ¿Quién iba a pensar hace 2 años o hace año y medio que tú ibas a ir a un supermercado, ibas a pagar con $20 y te iban a dar el vuelto? O sea, yo te hubiese dicho eso hace 2 años y tú me hubiese dicho, estás loco. Y eso ocurrió. Y eso ocurrió. O que tú ibas a ir a una clínica y ibas a poder pagar en dólares. O que tú ibas a poder facturar en dólares. Y ocurrió. Entonces, ¿por qué no es posible pensar insisto, no es porque ya es por pragmatismo, ya se entendió de que lo otro no es el camino. Y que quien tiene sostenida en este momento la economía, con todas las dificultades y lo poco que se está produciendo, es el sector privado, esa es la realidad. Entonces, bueno, tenemos que seguir en esa orientación, hacer las inversiones inteligentemente, yo no estoy diciendo, o sea, ver dónde están las oportunidades, dónde se puede capitalizar, utilizar
tecnología, buscar asociaciones estratégicas. Nosotros tenemos que buscar asociaciones estratégicas que no tienen que ser ni siquiera para hoy, o sea, sino ve qué está haciendo alguien similar a ti en Colombia. Ve y conversa con él, qué cosas está haciendo. Y establecer algún plan de estrategia de tú, mira, si aquí llega a haber un cambio, tú estarías dispuesto a apoyarme, a lo mejor con tecnología, a lo mejor con conocimiento operacional. ¿Por qué? Para que tú esa curva de aprendizaje la logres superar más rápido. Entonces, yo creo que también esa palabra va a ser fundamental en el futuro. Asociaciones estratégicas con empresas de países cercanos, con Perú, con Chile, con Colombia. Esa apertura también debemos ponerla en la agenda. Bien, Pedro, te voy a hacer 3 preguntas para que tú entonces puedas a tu tiempo ir respondiendo. Hay muchas felicitaciones, Pedro, muchas afirmaciones. Sin embargo, voy a filtrar solo las preguntas. Bueno, Loreni de Torre no es una pregunta, pero sí me gustaría colocar con un complemento. Dice, totalmente de acuerdo, el término de longevidad es el idóneo. Y yo lo complementara es que este término que por primera vez en mucho tiempo lo vuelvo a escuchar, es volver a lo básico, y se lo decía en todo este año al equipo de trabajo, volver a lo básico, que es la presencia de los propietarios con el equipo de trabajo, trabajando de codo a codo, estando presente con los clientes y en el piso de venta, muy importante. Por aquí dice Carlos Chacón, y esta ha sido una pregunta, pero te voy a hacer varias y tú entonces a tu tiempo. ¿Qué probabilidad le da un escenario volátil y turbulento, incierto, ambiguo? Por aquí, otra pregunta. En Venezuela la fuga de talento es diaria. Y la tercera pregunta con Antonio Pitelli, con empresa cerrada 6 meses, ¿cómo implementar, señor Pacheco, eso? Si no sí, hay... déjame agregar, y Pedro, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Agregar que él hizo una pregunta al inicio de su presentación de cuál sería el país que va a pasar al segundo lugar en población, y hubo varios comentarios. Uno dice Nigeria y el otro Australia. Quería hacerle el comentario respondiéndole pues a su pregunta. Perfecto, ahora comento. Adelante. Ok, Osvaldo, si quieres tomas el control de las preguntas, ¿te parece? No quisiera arriesgarme porque es que me está fallando. Tengo 2 internet y los 2 me están fallando. O sea, se desconecta la presentación y no quiero. Es preferible seguir con el dinamismo que llevan. Muy bien, sigo. Antonio Pitelli, entonces, con empresa cerrada 6 meses, ¿cómo implementar si no hay desescalada? Bueno, por ahí esas preguntas, Pedro. De ahora te hago las otras que tengo por acá. Sí, perfecto. Bueno, en relación a los países, sí, efectivamente es Nigeria. Nigeria va a ser el segundo país con mayor población, supera a China. Llama la atención que eso ocurra, y eso va a traer cambios a nivel mundial importantes, sin entrar en detalle, pero por ejemplo, la mayoría de la población nigeriana es musulmana. La mayoría de tanto ese país como la India, que va a ser el primero, son de habla inglesa, pero con muchos dialectos. Y eso, bueno, eso va a tener repercusión en consumo, eso va a tener repercusión en Europa. Los 10 principales países con mayor población a nivel mundial, ninguno es europeo. Eso va a tener cambios importantes, y por eso esa pugna entre China y Estados Unidos no es cualquier cosa, porque eso tiene su trasfondo y está asesorado por lo que se ve que va a venir, y están tomando previsión. Mira, en relación a cómo hacer, si vamos a estar cerrados 5 meses o 6 meses, bueno, es que allí tenemos que ser pragmáticos. O sea, hay muchas empresas, o sea, algunos analistas la denominan empresas zombies, es decir, empresas que están muertas, pero no en Venezuela, a nivel mundial, que ya están muertas. Yo recuerdo hace algún tiempo que en un chat alguien decía que, bueno, que tenía que cerrar su empresa por culpa de un aumento que había dado el gobierno. Y cuando yo veo qué tipo de empresa tenía, resulta que era un periódico que tenía en el interior del país. No, los periódicos ya venían
¿Cuándo fue la última vez que ustedes agarraron un periódico de papel y lo leyeron un domingo? Desapareció. Entonces, eso es lo que me refiero yo, que son megatendencias. Lo que está pasando en este momento es que está ocurriendo en forma mucho más acelerada y no nos permite adaptar. Si usted hace su análisis, que es que usted está en un sector, como puede ser, pongo el ejemplo para no aeronáutico, y la crisis va a durar más de 18 meses, y usted está en cero digitalización, yo le diría, oye, vaya pensando en cerrar. Esa es la verdad, o sea, no tienes cómo sobrevivir. Y en Venezuela también tenemos la desventaja de que no nos están dando ningún tipo de facilidad. Hemos estado insistiendo desde todos los gremios, a diferencia de otros países donde se han exonerado impuestos, donde se han, aquí, pues, ya este mes hay que pagar el impuesto a los grandes patrimonios, hay el IVA, a 15 días de una semana, cuando antes lo pagábamos en un mes, pero hay países donde está suspendido, o sea, lo estamos haciendo todo a pulmón propio, pero hay respuestas, o sea, que pueden ser desagradables como esa. Bueno, a lo mejor tienes que cerrar, pero lo que quiero decir, antes analízalo, ¿en qué sector estás? Hazte valer con personas que te puedan ayudar, porque ahí puedes estar construyendo un puente como el que les mostraba antes, o sea, puedes estar invirtiendo en algo que no tiene sentido. Entonces, es importante. Ahora, ¿cuáles están siendo los sectores ganadores en todo esto? Bueno, los sectores de delivery, los sectores de e-commerce. ¿Por qué? Bueno, porque la gente, ante el miedo de la pandemia, se han activado todos estos servicios. El sector farmacéutico, el sector de retail, el sector agroindustrial, el sector agrario, todo ese sector es sector ganador. ¿Cuál es el sector golpeado? Turismo, las grandes extensiones que son los centros comerciales, el que tiene un local y que no lo puede abrir. Entonces, bueno, pero el que tiene un local y no lo puede abrir, busca entonces la alternativa de ver cómo vende. Y ahí es donde tienes que incorporar tecnología y ahí es donde tienes que incorporarlo. Ahora, hay sectores y hay empresas que van a desaparecer como consecuencia de la pandemia, muchísimas a nivel mundial, muchísimas. Eso es una realidad. Porque la pandemia no solamente está matando personas, va a matar también a empresas. ¿Y a quién va a matar? Bueno, a los que tengan los sistemas inmunológicos más débiles, al que tiene diabetes, al que tiene problemas pulmonares. Bueno, es el mismo caso de la empresa que esté más débil, la empresa que no tenga una gerencia sólida, la gerencia que no tenga a una junta directiva comprometida. En este momento es importante, o sea, el estar uno bregando allí junto con sus trabajadores, o sea, esa es parte de la motivación y parte de la inspiración que hay que dar. Pero esto sí, hay empresas que yo no, o sea, yo soy optimista y yo busco entusiasmar, pero soy realista también. O sea, no vamos a decir que aquí no pasa nada. Por supuesto que va a haber empresas, pero mi invitación es a analizarlo, a evaluar si existe alguna alternativa. Porque en muchos de los casos existe, mira, una anécdota real. Hay una empresa que se llama a nivel mundial International Paper. Esa empresa en bolsa cayó de un año respecto a otro como un 30, un 40%. Bueno, esa empresa ahora resulta que está subiendo y tú dices, oye, pero si esa empresa hace papeles, ¿cuál es la realidad? Yo no le veo, bueno, hasta que el otro día estaba leyendo y vi que resulta que está vendiendo un papel corrugado que es el que están utilizando para el delivery. Y entonces, bueno, buscó ahí su espacio. Entonces, cada uno de nosotros tiene que buscar su espacio. O sea, pero hay que dedicarle tiempo a la estrategia, hay que dedicarle tiempo a pensar. O sea, no es según vaya viniendo, vamos viendo. O sea, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de sentarnos, o sea, y tomar los modelos de los que han sido exitosos. O sea, Bill Gates, cuando él operaba y estaba activo, él hacía un retiro todos los años de una semana, solamente para pensar, ausentarse, oye, ¿cuáles son las tendencias? ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué no deberíamos estar haciendo? ¿Cuál es el próximo reemplazo? O sea, todos esos temas tenemos que incorporar. El gobierno corporativo. Aquí hay mucha gente que en las juntas directivas tú puedes incorporar a terceros y que algunos hasta lo hacen al honores. Mira, que hay señores de 70, 80 años que están en su casa sin hacer nada y que son talentos, que tú los invitas a una sección de planificación estratégica y estaría encantado porque lo que está es deprimido en su casa. Yo conozco mucho personas de 70 que tienen mucho conocimiento y tú lo incorporas a tu junta, pues, como te digo, muchos pueden ser hasta honores. Mira, te invito, estamos analizando este caso. A mí me han invitado y empresas que, o sea, te invitan y se hace un ejercicio. Mira, ¿cómo ves tú esto? Abrimos una planta, no la abrimos.
y tú colaboras. Entonces, si hay mecanismos, o sea, si hay formas. Yo he participado en algunas donde la conclusión ha sido, mira, se ve complicado. Y las 4 o 5 personas que estábamos allí, que invitaron, se ve complicado. Pero ha habido otras donde se dice, oye, no había pensado en esto, oye, no había pensado en esto otro. Oye, es buena idea, déjame explorarlo. Y eso es parte de la colaboración que estamos hablando antes, de cuando hablamos de ser longánime. La colaboración consiste hasta en eso, o sea, de nosotros ayudarnos mutuamente, de que el concepto de competencia también hay que revisarlo, porque tu competidor es entre comillas, o sea, porque a lo mejor la colaboración entre tu competidor es lo que te permite superarlo. Nosotros tenemos que ir juntos, por ejemplo, a las universidades. O sea, yo quiero ir con mis competidores a las universidades a promocionar las profesiones del futuro. ¿Por qué? Porque cuando haya profesionales tendremos cantera de donde tomarlo, pero es que si no hacemos nada, ¿qué nos vamos a distribuir? Cero. Entonces sí hay muchas cosas que podemos hacer. Eso no quiere decir que el panorama sea complejo, pero hay variables que nosotros podemos gerenciar, que dependen de nosotros y que hay margen todavía para actuar y ser más eficientes y para prepararnos para ese mejor porvenir. Bien, Pedro, por aquí nos preguntan si está disponible la presentación. Dentro de una semana ya nosotros colgamos la presentación en el canal de YouTube de Cabenit. Si nos siguen por ahí, se suscriben. Cada vez que una videoconferencia se coloca, van a ser notificados. Bueno, Pedro, me quedan 2 preguntas. Sin embargo, quiero decirte que te envía mucha gente felicitaciones. A ver, ya te digo, Ezio Angelini, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, te envía muchos saludos y felicitaciones. Joel Betancourt te envía gracias, felicitaciones. Armando Boldini, muy bueno. Excelente enfoque, Antonio Pitelli. Luis Márquez te envía felicitaciones. Carlos Marcacci, excelente presentación. Señor Pacheco, todo un privilegio. Alberto Grisola, muy bueno, gracias Pedro. Carlos Vililo, presidente de la Federación de Asociaciones Ítalo-Venezolanos, gracias por estar aquí, Carlos, y presidente del Club Ítalo de Caracas, te envía saludos y excelente la presentación tuya, Pedro. Lorenis de Ettore, excelente. Leonardo Romero, Clever Arriaga, te envía muchísimas gracias y excelente presentación. Carlos Chacón, Rui Goncalves de Maracaibo también te envía, pues, bueno, Pedro, Eddie Mosquela, de verdad que la gente está muy contenta con tu tiempo que has dedicado, con este espacio, y solamente me quedan 2 preguntas. ¿Cómo ves el sector agropecuario? Y la otra es, Pedro, ¿cómo manejar la fuga del personal? En Venezuela, pues sabemos que la juventud busca ahora mejores horizontes y esperanza. Sí, fíjate, en relación al sector agropecuario, yo lo veo con un potencial impresionante. Yo creo que la Venezuela del futuro, ese es un sector que tiene que jugar un papel protagónico. Pero insisto en lo mismo, tenemos que buscar cómo le incorporamos tecnología. O sea, no podemos competir en esos sectores, pensar en exportar si nosotros no incorporamos drones que te permitan anticipar plagas, por decirte algo, o toda esta tecnología que está existiendo. Tenemos que ver cómo trabajamos en investigación para mejorar nuestras propias semillas, pero sin lugar a dudas que ese es un sector que tiene toda la potencialidad del mundo. O sea, el petróleo a futuro podrá seguir jugando un papel protagónico, sí, pero no volverá a ser el que ya tuvo. O sea, por eso que a mí me gusta hablar de nueva realidad. Y dentro de la nueva realidad, el sector agropecuario tiene que jugar un papel importantísimo y tiene que jugarlo también el sector turismo, que tenemos ahí unas potencialidades, y aprovechar energía solar, y o sea, una cantidad de cosas, está todo por hacer. Pero específicamente no, yo veo ese sector, yo lo veo como uno de los sectores en este momento privilegiados. Es más, le puedo decir, dentro de los sectores estratégicos que nosotros tenemos, ese es un sector estratégico, porque
sí, ese es un sector que el país necesita hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Y bueno, y hay que apoyarlo para que así sea, ¿no? En cuanto a la fuga de talento que me comenta allí José Albornoz, mi amigo, mira, por supuesto que la gente se va a seguir yendo, o sea, eso no es ningún secreto, pero yo diría allí más bien, o sea, yo puedo contar lo que está haciendo nuestra experiencia. Nosotros tenemos, mira, no te exagero, nosotros podemos tener en este momento 40, 50 personas que se han ido de la firma, que están en Chile, 20, 30 en Colombia, otros tantos en España, haciendo papeles, esto, la verdad que muy profesionales, muy reconocidos. Ahora, ¿qué te dicen todos? O sea, que allá incluso trabajan más que acá. Esto que no es tan fácil como lo pintan. O sea, hacer carrera allá es mucho más complicado. Entonces allí volvemos otra vez a que cada quien tiene que hacer, yo llamo su traje a la medida. Su traje a la medida. ¿Por qué te vas de Venezuela? Yo conocí una vez a alguien, ¿por qué te vas de Venezuela? Y prácticamente me dijo, porque su vecino se estaba yendo. O sea, ya va, eso no es ningún análisis, porque yo incluso le he dicho a los muchachos, yo no te estoy diciendo que no te vayas. Lo que te estoy diciendo es que todavía no es el momento. Porque tú 3 años en Venezuela puedes hacer una carrera más fácil, puedes tener más oportunidades en cualquiera de nuestras empresas que afuera. Yo tengo una anécdota de alguien que trabajó en la firma, contemporáneo mío, me escribió desde Canadá y me dice, mira, oye Pedro, ¿tú crees que me puedas ayudar a mi hijo a que entre en la firma? Y yo, bueno, sí, cómo no, mándame el currículum. Él está en Canadá, yo pienso que es para que entre en Canadá. Y cuando me sorprende y me dice, no, es para que entre en Venezuela. Digo, ya va, pero tú no me dijiste que estás en Canadá. ¿Y tu hijo no está en Canadá? Sí. Y bueno, con mucho gusto. Bueno, el hijo vino, lo entrevistamos, hablaba español perfecto, pero con un acento muy marcado, a pesar de que su papá es venezolano. Y entonces un día le pregunto, mira, pero ya va, explícame por qué tu papá te quiso mandar para acá. Es que mi papá me dijo que yo en 2 años aquí voy a aprender lo que me va a llevar 20 años en Canadá. Porque aquí yo voy a tener que manejar inflación, yo voy a tener que manejar aquí inventarios, de lo que me enseñaron allá en la universidad. Aquí es todo lo contrario. Cuando te dicen, aguanta inventario, protégete, a lo mejor aquí lo que tienes que hacer es todo lo contrario, venderlo. Entonces, esa es la razón. Bueno, el muchacho estuvo 3 años acá. O sea, vio esto como una escuela y ahora está trabajando en la firma ya, creció mucho más rápido y cuando llega allá todo le parece una maravilla después de haber tenido esta experiencia. Entonces hay muchachos nuestros que se apresuran y se van, que son profesionales a hacer lo que sea. A mí me parece es un desastre. Y también tenemos aquí nosotros nuestro trabajo, y yo aquí aprovecho que es un concepto que yo estoy promocionando, que es el concepto de la marca Venezuela. O sea, nosotros no podemos patear la marca Venezuela. O sea, nosotros no tenemos por qué aceptarle a nadie. Y todos tenemos familiares fuera. Aquí no hay nadie que no tenga familiares fuera. Todos tenemos familiares. Pero tú no tienes por qué aceptarle algo cuando te dice, me voy de este país de... Y ustedes saben lo que viene después. No, me voy de este país de... Entonces yo siempre pregunto, ¿y si este país es de... ¿Qué eres tú? Porque tú eres de este país. Entonces tú no ves a un mexicano hablando mal de su país. Tú no ves a un argentino hablando mal de su país. O sea, nosotros tenemos un mal gobierno. Pero no desprestigiemos nuestra marca, que somos los venezolanos. Si nosotros estamos hablando que queremos exportar, oye, tú tienes que resaltar tus valores y tus características. El profesional que va afuera y lo está haciendo bien es gracias a Venezuela, porque él estudió en Venezuela. Él se formó en Venezuela. Entonces, nosotros ahí también tenemos que trabajar. Yo en una oportunidad, un presidente de una empresa, le renunciaron 3 vicepresidentes, eso hace como 2, 3 años, y fue porque él tenía una junta, llegó tarde, y entonces lo primero que dice, oye, por fin, ya mandé a mi país, a mi hijo para afuera, ya lo saqué del país, ya hice, bueno, entre 1 y 2 semanas le renunciaron 3 vicepresidentes. Y él le dice, ay, pero ¿por qué? Dice, bueno, después de escucharte a ti el otro día, ¿qué quieres que haga? No, me estoy yendo para afuera. Entonces también tenemos que tener cuidado con el lenguaje, y eso no es que estamos tapando lo que está aquí. Hay mucha gente que no se regresa incluso por orgullo. O hay muchos, yo tengo amigos que no se regresan porque no pueden. Yo tengo un amigo mío que él aquí tenía a sus hijas estudiando piano en las tardes, le daba clases de inglés, vivía en la Alta Florida, la esposa tenía un vehículo, él tenía un vehículo y él tenía una fábrica de ropa con 12 empleados. Bueno, ese amigo mío está en Madrid, el trabajo no deshonra, pero mi amigo es guachimán y trabaja hasta las 2, 3 de la mañana para mantener a su familia. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay que irse, porque o sea, eso también hay que planificarlo. O sea, no todo lo que nos venden de fuera tampoco
y menos ahora en estas circunstancias. O sea, a nivel mundial viene un desempleo importante. Entonces, e incluso, bueno, justamente en Maracaibo, yo estuve en Maracaibo en enero, y entonces un muchacho me decía que él se quería ir para emprender en Miami, que quería montar un restaurante. Y yo le decía, es que me parece bien, pero tú no crees que el costo de aprendizaje es más... ¿tú has montado alguna vez en tu vida un restaurante? No. ¿Y tú no crees que el costo de aprendizaje no es más bajo en tu país? Ten tu costo de aprendizaje en tu país, laboras acá y después que tengas la experiencia, oye, qué bueno que puedas abrir un restaurante en Miami, pero es que si te vas directo para Miami vas a terminar lavando posetas, esa es la verdad. Cuando aquí tú puedes desarrollar, planifica, entonces la fuga de talento va a seguir, sí, pero también asumamos que parte de esa fuga es responsabilidad nuestra en el lenguaje que utilizamos y ese lenguaje hay que cuidarlo. Yo no estoy diciendo que engañemos a nadie, o sea, que pongamos las cosas y hablemos claramente, pero aquí se ha desprestigiado mucho al país, a la marca Venezuela, que es lo peor, que es aquello y lo otro. Y insisto, eso no lo hace un mexicano, no lo hace un mexicano. Yo estaba en México, en París ya hace como 5 o 6 años y estábamos de todos los países. Y ese día que estuvimos ahí hubo un evento en México. Yo no sé si ustedes se acuerdan que entraron en una discoteca y mataron a un gentío que estaba en una discoteca, porque en México, yo conozco gente que se va para México por seguridad. Y en México, o sea, allá la delincuencia es igual o peor que aquí. Pero México cuida su imagen en cuanto a seguridad. Bueno, yo a mi contraparte, en la mañana cuando lo vi, le dije, oye, lamento lo que pasó ayer en la discoteca. Bueno, él me miró de una forma, el amigo mío me miró y me dice, los medios exageran. Y se me quedó serio. Es decir, no se hable más del tema. Eso me puso a mí a reflexionar, porque si hubiera sido cualquiera de nosotros, un venezolano, y él me dice a mí, lamento lo que pasó ayer en Venezuela, yo le digo, no, eso no es nada, esperaba mostrarte el celular, tú no has visto nada, mira las imágenes. Y empiezo a mostrarle las imágenes. ¿Por qué nosotros lo hacemos y ellos no lo hacen? Porque ellos están cuidando su marca, porque ellos saben que cualquier cosa que hablen mal sobre su país es turismo que va a dejar de ir, es producto que vas a dejar de vender. Porque los que estamos aquí pensamos que el Real Madrid y el Barcelona son dos equipos de fútbol, y eso es lo que menos son. Eso es lo que menos son. El Real Madrid y el Barcelona son dos marcas a nivel mundial que tiene España. ¿Por qué? Porque cuando usted pone el aceite de oliva en un comercio en China y ve que es producido en España, al chino se conecta y piensa en el Barcelona o el Real Madrid. Y al lado puede tener un aceite tan bueno como el de España, como puede ser el de Grecia o como puede ser el de Portugal, y va a comprar el de España, porque lo está asociando con algo positivo. Entonces el poder de la marca, el poder de decir que eres venezolano y el venezolano tiene unos valores, o sea, tenemos que rescatar eso. Y no que este es un país porque te digo, o sea, yo cada vez que veo eso, o sea, tú dices, ya va, o sea, insisto, es que si el país es de, ¿qué somos nosotros? Eso no hay forma de separarlo. Y además que no es verdad, o sea, tenemos un gobierno que es malo, que es esto, bueno, di todo, pero ¿por qué tú mismo te vas a desacreditar? Entonces, ahí también hay una labor importante. La fuga de talento va a seguir, sí, pero también depende mucho de nosotros el que la logremos frenar o incluso que la logremos administrar, es decir, está bien, no es el momento de irte, adquiere experiencia, después te vas. Muchos de ellos van a regresar, muchos de ellos van a ser embajadores nuestros, que también eso hay que aprovecharlo. ¿Cuántos de nuestros productos empezamos a verlos ya afuera? Justamente, entonces también veámoslos como embajadores, o sea, de eso que ha sido una desgracia, veamos a ver cómo también podemos capitalizarlo. Entonces se trata bueno, lo que les decía antes, de gerenciar lo que nosotros podamos gerenciar y de que aquellas variables que no dependen de nosotros, bueno, están allí. Vamos a gerenciar las que dependan de nosotros. Excelente, Pedro. Muchas gracias. Hay un comentario adicional o una solicitud de parte de Carlos Cocochelli, presidente de ASIL. Te felicita por la buena presentación y consulta si por casualidad conoces algún expositor, algún expositor que nos pueda hablar de blockchain, de las criptomonedas, para recibir pagos acá en Venezuela. Sí, los tenemos. Yo les sugeriría, o sea, nosotros tenemos socios y personal especializado en eso. Yo más bien lo que les sugeriría, o sea, se pueden hasta diseñar dos presentaciones. Una presentación pudiera ser la cuarta revolución industrial, o sea, qué es lo que significa ese concepto de cuarta revolución industrial, donde se hablaría de las 8 tecnologías, y después otro hablar específicamente del tema de blockchain.
a través mío lo podemos organizar. Tenemos personal nuestro calificado que puede ayudar en eso. Excelente, lo haremos. Bueno, ya en aras de tiempo, tenemos la limitante que la herramienta de Cabenit de Caracas se utiliza pronto en otra reunión. De verdad que muchísimas felicitaciones de muchísima gente, de todos prácticamente diría. Agradecemos en nombre de las cámaras de Cabenit Seccional Zulia, de ASIL, la Asociación de Comerciantes Industriales de Lagunilla, y de CAICO, que es la Cámara de Industria y Comercio de Cabima, el tiempo que nos ha dedicado, la presentación con términos nuevos y con una información un esquema muy práctico. De verdad que me gustó mucho y por los comentarios creo que a todos. Aquí está de regreso el presidente Saverio Lopresti. Yo creo que, Saverio, ¿me estás escuchando? Para que entonces demos cierre por el tema de la hora, ¿no? Pedro, muchísimas gracias, de verdad. Sí, Nombre oye, qué lástima, Osvaldo. Hubo dos preguntas muy importantes que me gustaron muchísimo. De verdad que no me gustaría dejar que fue la de Carlos Conconcelli, presidente de ASIL. La acabo de hacer, ya la acabo de comentar. Ya Pedro, voy a ponerme en contacto con Pedro o con Daisy, y a través de Daisy los contactamos y vamos a buscar esa oportunidad de otro tema tan importante como el que acaba de mencionar Carlos con la criptomoneda. En realidad es sumamente importante, sobre todo por la dificultad que tenemos empresas ligadas al sector petrolero, de comercio, con el tema de cobro. Sí. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Osvaldo, Siberio, Carlos, y bueno, muchos amigos que están allí. Yo estuve en Maracaibo en febrero y yo dije algo que era anecdótico, porque yo regresé, a pesar de que en Maracaibo me agarraron 2 apagones los 2 días que estuve allá, pero vine a Caracas con más energía, porque después de ver cómo estaban trabajando allí, incluso el personal del hotel donde me quedé, la actitud de esos jóvenes, te digo, yo vine cargado de energía, y dije, oye, no tengo por qué quejarme. Y también sabemos que lo difícil que lo están pasando allí, y también son una referencia, y al final, de alguna u otra forma, todos ustedes son liderazgos inspiradores, o sea que la gente los está viendo allí, que están trabajando, y es una referencia. Así que muchísimas gracias por la invitación. La verdad que lo disfruté mucho y espero que en algo les ayude. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ti.